¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso del Canal del Congreso. En esta ocasión vamos a platicar sobre el trabajo legislativo, la vida parlamentaria, pero sobre todo el trabajo en comisiones. Y para eso nos hemos acercado a un joven legislador que además tiene una larga trayectoria política, que es el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. Pero no se vaya, regresamos, se va a poner bueno, estamos aquí en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Como usted sabe, la vida parlamentaria es mucho más de lo que a veces vemos en las sesiones del Pleno. En las sesiones del Pleno, pues muchas veces vemos a los diputados y diputadas, a senadores y senadoras debatiendo muy enérgicamente, pero muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás de lo que para llegar a ese momento, a lo que está pasando en las sesiones plenarias. Y en Apuntes Parlamentarios ponemos una pausa, digamos, al debate coyuntural, damos un paso atrás y tratamos de entender mejor la vida parlamentaria. Y qué mejor que entenderla a través de sus protagonistas. El día de hoy hemos invitado al diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, quien es un politólogo de la UNAM, quien ha sido, pues ha estado relacionado con la vida legislativa desde hace muchos años. Primero como asesor de tanto del Grupo Parlamentario de Morena como de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, pero también como diputado participó como asesor de la mesa directiva en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero también como diputado, le decía, en la Ciudad de México y ahora como diputado federal, en donde preside además la comisión, ahorita me va a decir el nombre completo porque tiene varias funciones, digamos, varios ámbitos de competencia esta función que preside el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. Diputado, bienvenido a Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias por la invitación, muy buen día a ti y al auditorio. Te decía que vamos a tratar de ir poco a poco, es decir, antes de llegar a todos los planes que tienen en la comisión de desarrollo urbano, territorial y vivienda, ¿o cómo es? ¿Sí? Es desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial, exactamente. Antes de que lleguemos a esos, a los planes, las actividades que tienen, yo quería preguntarte sobre tu acercamiento a la vida parlamentaria, porque pues muchas veces el público que nos escucha pues piensa casi como que si siempre hubieran estado ahí los diputados, ¿no? y conforme más entendemos cómo fueron incorporándose a la vida política, entendemos que pues son como gente como uno, solo que decidieron o tomaron una ruta de desarrollo profesional en el ámbito de la política. ¿Cómo fue en tu caso? Es decir, ¿en qué momento decidiste? Porque bueno, tú estudiaste ciencias políticas y se ve que pues, desde muy joven empezaste con la vinculación política. ¿Cómo fue en tu caso? Pues mira, estamos viviendo tiempos de transformación y más allá de que estés a favor o en contra de las posturas políticas, lo que es cierto es que se está generando una nueva clase política. En todos los partidos, no solamente en Morena. Somos nuevos actores políticos los que estamos emergiendo. Y no quiere decir que porque somos nuevos no tenemos experiencia o somos improvisados. En mi caso, pues es la primera vez que soy diputado federal, que salto a las grandes ligas de la política mexicana. Pero como bien lo mencionas, ya llevo muchos años, fui legislador local en la Ciudad de México, llevo muchos años en la vida parlamentaria como asesor, acompañando a diputadas y diputados. Bueno, y como diputado local además presidiste una comisión de transparencia, y ¿no? combate a la corrupción. Sí, te tocó el diseño del sistema de corrupción local, ¿no? Local, y en un momento muy interesante porque nos tocó armonizar, fuimos la primera legislatura del Congreso de la Ciudad con la Constitución, antes nos regía el Estatuto de Gobierno. Y eso pues fue muy interesante porque fue armonizar todo el marco legal a la Constitución que en su momento los constituyentes habían emitido para la ciudad. Y como tú dices, mi andar en la política pues fue un tema de la vida. Yo mido 1.98 para los que no me ven en el auditorio. Una estatura para arriba. Distinta al promedio del país. En mis tiempos de chavo, yo en la secundaria jugaba mucho básquetbol.
Y entonces, pues nos metimos. Y si no hubieras jugado, te lo hubiéramos reclamado toda la vida. Reclamado. Porque, exacto. Pues hubieras desaprovechado un talento natural. Sí. Estoy en la selección de CCH de la UNAM. Ah, muy bien. Entonces, pues ahí con las canchas donde yo jugaba por mi casa, ahí en Coyoacán, estaban en mal estado. Y en ese entonces habían estos líderes priistas de colonia. Nos acercamos a un líder y nos robó el dinero y no arregló la cancha. ¿No? Entonces a partir de ahí nos empezamos a organizar y entre chavos armamos armamos la vaquita, ya sabes, y logramos arreglar las canchas. Y en ese andar conocí en ese entonces una chica muy joven, Ángeles Correa. Tenía 26 años. Y recordar que en el 97 fue este boom del triunfo de la izquierda en la ciudad. Sí. Y ella gana como diputada de la ciudad, muy joven, tengo 26, 27 años. Entonces me invita a colaborar con ella. Claro. Recuerdo que yo le decía, pero ¿yo qué voy a hacer? No soy abogado. Yo estaba estudiando el CCH, estaba en la licenciatura. Y entonces me acuerdo muy bien que me dijo, es que tú no eres abogado, no tienes la formación académica, pero eres joven y saben lo que quieren los jóvenes. Y con ella entré y armamos la primera ley de la juventud de la Ciudad de México. Entonces, en ese entonces del Distrito Federal. Sí, claro. Y entonces, de ahí para el Real, la vida me fue llevando a este tema parlamentario. Ya en 2018, cuando llego como diputado local, pues ya tenía conocimiento de cómo funcionaba el Parlamento a partir de que ya llevaba varias legislaturas. Claro, habías estado, porque muchas veces también se comenta, como bien dices, es que no tienen experiencia. A ver, la experiencia no necesariamente es haber ocupado el cargo de diputado, es decir, incluso a veces si contabilizamos la experiencia de un legislador en la vida pública, pues puede haber sido incluso secretario de Estado y no haber tenido experiencia legislativa, pero tiene mucha experiencia política. Y lo mismo en lo que comentas, por ejemplo, como asesor de los grupos parlamentarios o de la Asamblea Constituyente o de la Comisión de Gobierno, pues son áreas fundamentales. ¿Qué tan útil fue esa experiencia para cuando después tuviste la oportunidad de ser diputado local? No, pues la verdad es que uno no va pensando hacia adelante las cosas, pero imagínate, yo formé parte del cuerpo de asesores de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, la que crea la Constitución de la ciudad. Sí. Entonces estuve en las discusiones, estuve en todo el proceso de creación de la Constitución de la Ciudad de México. Y a los 2 años siguientes me dicen, vas de diputado, ¿no? Entonces, pues yo tenía claro todo el diseño de la Constitución. Los abogados, tú y yo somos politólogos, somos diferentes, los abogados son más cuadrados, pero los abogados hablan mucho cuando creas una ley en el famoso espíritu del legislador. Sí, sí. Lo que el legislador quiso decir, ¿no? Entonces, de repente, pues eso, pues no podemos imaginar lo que los legisladores del 17, los constituyentes, quisieron decir en la Constitución. Claro. Pero no tenemos aquí un constituyente que te diga, es que yo lo puse por eso, ¿no? Pero entonces yo estuve en todo ese proceso del debate parlamentario de la Constitución de la Ciudad de México. Claro. Entonces, ya yo como diputado que tenía que armonizar las leyes de la Constitución, pues sabía lo que el espíritu del legislador de viva voz de presencia quiso poner en la ley. Claro, porque no fuiste nada más un observador, estuviste literalmente en la redacción, aunque no como legislador, sí en la redacción de la Constitución, ¿no? Así es. Entonces, pues tenía yo bien claro fue el mandato, antes, ¿no? Tenía bien claro el mandato del constituyente y lo que teníamos que hacer como primera legislatura de la ciudad. Ahora, cuando fuiste diputado, pues también, como decimos, no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿no? ¿Qué tan distinto fue encontrarte ya como legislador en esta primera legislatura de la Ciudad de México? Es decir, ¿sí fue lo que esperabas o qué te sorprendió que no lo tenías previsto? Pues mira, lo que te puedo decir que no fue lo que yo esperaba, fue algo mejor. Ah, muy bien. El servir a la ciudad es un gran honor. Porque hay quienes dicen, no, yo salí muy frustrado porque yo pensé que iba a ser más fácil aprobar o impulsar un proyecto y me di cuenta de que pues no, tenía yo que
ir a veces en contra de la agenda del partido, de mis compañeros, es decir, lo ven como, pensaban que era más fácil, ¿no? Y cuando están ahí dicen, no, era más difícil y no logré lo que yo originalmente me había propuesto, pero en tu caso dices que fue mejor incluso. Sí, fíjate que es que tiene sus pros y sus contras, o sea, sí tuve, pues como todo el trabajo, en todos lados tienes cosas, tus positivos, como dicen ahora, tus áreas de oportunidad. Exacto. Pero te puedo decir que para mí fue un gran honor haber servido a la ciudad esos 3 años. Fue un gran honor dejarle a la ciudad un marco legal armonizado a la Constitución, con nuevos derechos para la ciudad, para sus habitantes. Y además me tocó ser diputado durante la pandemia. Entonces fue muy complejo los 3 años yo fui diputado del 18 al 21, o sea, fue la columna vertebral de la pandemia. Y depende de cómo lo vayas tomando el cargo, ¿no? Porque no solamente fue la parte legislativa, sino la parte de atención social. Claro. O sea, te lo voy a decir de manera muy honesta y el auditorio coincidirá. De repente yo estaba en mi casa encerrado, como lo mandataba la autoridad, sí. Pero recibiendo mi dieta de 50,000 pesos a mes de diputado. Claro. Sí. Entonces me llegó un cargo de conciencia de cómo yo puedo estar aquí encerrado con 50,000 pesos al mes de sueldo de diputado, y hay mucha gente que no tiene dinero y que no le está pasando, y la está pasando mal, ¿no? Entonces doné parte de mi sueldo, doné mi aguinaldo. Me acuerdo que tuvimos la crisis de oxígeno en ese diciembre del 20 para el 21. Sí. Y compré como 15 concentradores de oxígeno que empecé a distribuir entre la población de mi distrito. Claro. O sea, fue algo que me generó mucha sensibilidad social y también mucho carácter. Claro. Y en la parte que dices de frustrante, fue porque, pues sí, hay cosas que se te quedaron en el tintero, ¿no? De repente daba mucho coraje que nos citaban a las 9 de la mañana, llegabas puntual y íbamos empezando a las 11 de la mañana. Claro. Y uno dice, al ciudadano de a pie, si llega 15 minutos tarde le bajan sueldo, y si llega no sé, 1 hora tarde lo corren. Ajá. Y aquí había diputados que llegaban 1 hora, hora y media tarde. Sí. Entonces metí una reforma a la ley orgánica del Congreso donde yo planteaba que si no pasabas lista después de 15 minutos te descontaran una parte proporcional de tu sueldo del día. Eso no debió haber sido nada popular. No, pues no pasó. O sea, no fue popular, que no pasó, ni mis compañeros de grupo parlamentario me lo aprobaron, ¿no? Entonces eso sí se me quedó en el tintero. Claro, claro. Pero fuera de eso, la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y en lo que respecta a la comisión, porque presidiste una comisión muy importante, no solo por el tema, que la transparencia es una agenda muy importante y el combate a la corrupción, sino porque les tocó además diseñar lo que venía desde la Constitución y desde la Ley General para crear el sistema anticorrupción, y fue, digamos, muy complicado, ¿no?, poder echarlo a andar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue muy interesante. Fíjate que la vida me ha puesto en legislaturas muy activas. Sí. La primera legislatura de la ciudad fue muy activa porque era crear todo un nuevo marco legal para la ciudad, con base en la Constitución. Ahora en el Congreso local pues traemos una legislatura muy activa en reformas constitucionales. Claro. Entonces en ese tiempo... Sí, en el federal, sí. Ajá, actualmente sí, en el federal. Sí. En ese tiempo en la legislatura local, como presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, me correspondió definir alrededor como de 13 nombramientos. Claro. Tuve que nombrar al pleno del Instituto de Transparencia de la ciudad. Nombramos una nueva figura que no existía, que era los magistrados anticorrupción. Ajá. Que su nombre formal son magistrados en responsabilidades administrativas, pero coloquialmente se les llama como anticorrupción, que dependen del Tribunal de Justicia Administrativa. Nos tocó nombrar los contralores de los autónomos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Electoral, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Fue una serie de nombramientos que tuvimos que llevar a cabo, y fue algo muy interesante porque anteriormente había una costumbre, una regla no escrita legislativa del reparto de cuotas. Uh-huh.
Uno para el PRI, uno para el PAN, uno para el PRD, uno para Morena, ¿no? Ok. Y nosotros rompimos ese esquema de distribución de cuotas y planteamos un tema de perfiles. Ok. Y en todos los nombramientos que llevamos a cabo, los perfiles mejores evaluados fueron los que nombramos. Y eso no generó resistencias, porque también eso, romper con la inercia de ciertas reglas, aunque no estén escritas, pues también los propios partidos pues se acomodan, ¿no? O sea, a esta forma de nombrar. ¿Qué tanta resistencia tuviste pues de los propios grupos, no? Pues hubo mucha resistencia, resistencia e incredulidad. Ah, ok. Primero, de que a la mera hora no va a ser así, ¿no? Ustedes van a poner los suyos y a nosotros nos están dando a tole con el dedo. Ah, ya. Pero Claro. cuando vieron que sí, cuando nombramos fueron los mejores evaluados, Ya. como que ahí hubo incredulidad de, va en serio, ¿no? Ajá. Los primeros nombramientos fueron muy complejos, pero ya los siguientes ya fueron más tersos en términos de que hicimos unas cédulas de evaluación, un acompañamiento de la sociedad civil, todo un proceso ahí de entrevistas. Y al final con un tabulador muy específico que los diputados desde antes ya sabían que se iba a evaluar, fuimos evaluando los perfiles. Entonces, sí fue un proceso que planteamos generar de maneras distintas de legislar. Claro, porque a veces no se alcanza a observar estos procesos de nombramiento de autoridades, ¿no? Por lo regular, cuando los medios tradicionales reportan sobre la actividad legislativa, pues siempre se dice las leyes que aprobaron, etcétera, pero poco se le dedica a explicarle a la gente cómo se llegan a este tipo de decisiones, que son además a veces hasta más importantes que el propio, la literalidad de alguna disposición legal, ¿no? Claro. Sí, y a mí me parece que estamos viendo tiempos muy interesantes porque poco a poco la gente ya se está involucrando más en la cosa pública, en el debate público. O sea, antes la gente no sabía el nombre de los ministros de la corte bueno, no sabía si había magistrados o jueces. Sí, bueno, o eran lo mismo, o sea, para todo el caso. Y ahora ya la gente, los servidores públicos, los representantes populares ya estamos más expuestos que antes. Claro. Y eso siempre para la democracia y para la vida pública del país va a ser positivo. Claro. Oye, cuando te toca presidir la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Congreso local, ¿qué tan diferente fue? Porque ahorita vamos a ir a un corte porque cuando regresemos, ¿qué tan diferente fue a el proceso de designación de las presidencias de comisiones en el Congreso Federal, es decir, en la Cámara de Diputados Federal? Tú dijiste, a ver, estos temas me interesan, etcétera, o fue básicamente, a ver, tenemos que repartirnos la chamba y pues te toca sepas o no sepas de ese tema. ¿Cómo fue la decisión en el caso del Congreso local? Bueno, dicen que también es corrupción aceptar un cargo el cual uno no tiene capacidades para llevarlo a cabo, ¿no? Y en mi caso, la verdad es que yo sí decidí ser presidente de esa comisión. Tuve la fortuna de que mis compañeras y compañeros avalaron la propuesta y yo venía de una alcaldía de Coyoacán, bueno, en ese entonces delegación, en la cual había sido muy afectada por temas de corrupción. Y en el 2018, cuando la gente vota por una alternancia y votan por mí, pues para mí fue un mensaje de queremos algo diferente. Sí. Queremos un sistema que ya no sea corrupto. Entonces, y en ese entonces iba llegando el gobierno del presidente López Obrador, que su columna vertebral era el combate a la corrupción. Claro. O sea, todo este movimiento que en el 18 pues fue contra la corrupción en general. Sí. Entonces, pues platicando con mis compañeros, planteamos el tema de, pues si la gente votó por nosotros por eso, pues tenemos que irnos por esa comisión, por la de combate a la corrupción. Y fue como lo decidimos y ahí estuvimos. Pero tú levantaste la mano y tus propios compañeros apoyaron que fueras a esa comisión. Me acuerdo, en ese entonces la compañera Yuridia Ayala, que actualmente es diputada local otra vez,
ella también estaba aspirando a la comisión y lo platicamos y es mi amiga también, entonces fue un tema muy terso y me dijo, bueno, yo voy a presidir otra comisión, creo que ella presidió educación. Y pues ya yo presidí esa comisión. Claro, porque este tipo de cosas a veces no se conocen, ¿no? Es decir, son como lo que sucede detrás del acuerdo, porque al público que nos escucha, pues nada más, que es un público interesado en temas legislativos, pues nada más conoce ya un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, etcétera, donde ya vienen los nombres de quienes, pero cómo se va construyendo el acuerdo del reparto de las comisiones, ese a veces es difícil de saber, y qué bueno que nos platicas que pues, se puede dialogar y se puede decir, a ver, puedo contar contigo para que apoyes en la comisión, pero si los dos tenemos esta aspiración, pues también puedes declinar. Carlos Castillo Pérez, vamos a ir a una pausa aquí en Apuntes Parlamentarios y cuando regresemos, pues te quiero preguntar todo sobre la Cámara de Diputados Federal, sobre la comisión que presides, sobre el grupo parlamentario, sobre tus proyectos, para que dentro de 3 años que vengas otra vez, digamos, a ver, qué se pudo y qué no se pudo. Claro. Exacto. Que sí, adelante. Vamos a una pausa y regresamos, estamos aquí en Apuntes Parlamentarios, no se vaya. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre la vida parlamentaria en la Cámara de Diputados con el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, quien nos va a platicar, además, ya platicamos un poquito sobre su trayectoria, cómo llegó a la Cámara de Diputados Federal. Tú llegas de representación proporcional, ¿no? En esta legislatura federal. Sí, cuando fui diputado local sí fui de mayoría, ahora soy diputado de representación proporcional. Pero de cualquier forma, aunque llegas de representación proporcional, tú tienes un trabajo territorial en Coyoacán principalmente, ¿no? Sí, yo soy oriundo de la alcaldía de Coyoacán, de ahí tuve el honor de ser diputado en el 2018. En el 2021 fui candidato a alcalde en Coyoacán. Una elección muy competida, además. Sí, veníamos de la pandemia, fue muy compleja, no nos favoreció el triunfo. Y posteriormente fui electo secretario del Comité Nacional de Morena. Y la ahora presidenta Claudia Sheinbaum tuvo a bien nombrarme su coordinador de campaña en el estado de Chihuahua. No. Entonces me fui a vivir a Chihuahua en el 24. Y pues tú sabes que Morena tiene en sus estatutos la insaculación, la tómbola para las plurinominales. Y pues yo me inscribí y salí insaculado en la tómbola de la 4ª circunscripción y aquí estoy de diputado. Ahora, es decir, el hecho de que haya sido a través de esa vía de la insaculación no quiere decir, como lo decíamos hace un rato, que sean necesariamente improvisados. O sea, es decir, como tú nos has platicado, pues toda tu experiencia que tuviste en el Congreso de la Ciudad de México y previamente también en el Constituyente, eso, aunque con otras tareas. Pero ahora que llegas como diputado federal, ¿cómo es la experiencia de entrar? Porque, como tú lo decías hace un rato, es llegar a las grandes ligas. ¿Alguna vez te imaginaste cómo era este proceso de iniciación, llamémosle así, en la Cámara de Diputados? Pues yo en 2015 estuve acompañando en la legislatura a la actual secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, cuando fue diputada federal del 15 al 18. Sí. Entonces sí tenía conocimiento de cómo funciona la Cámara de Diputados. Obviamente, como tú mismo lo dices, no es lo mismo como acompañando de asesor que ya siendo diputado. Claro. Y a comparación de la experiencia de la ciudad del 18, pues, imagínate, allá somos 66 diputados, acá somos 500, ¿no? Entonces, pues, para subir a tribuna es más sencillo. Allá el debate se acaba con 20 oradores, acá llevas 200 y no acabas el debate, ¿no? O sea, es más extenso el tema. Ajá. Pero también es muy interesante porque pues ya estás viendo los temas nodales del país. O sea, es una responsabilidad. Bueno, para mí es una responsabilidad enorme porque no es nada más de votar por votar, sino que cada voto que yo estoy dando en este momento está decidiendo el rumbo de nuestro país, de nuestras familias. En algún momento yo le decía a los compañeros, bueno, yo soy del grupo parlamentario de Morena. Uh-huh. Actualmente pues tenemos una mayoría muy importante, ¿no? Uh-huh.
Entonces yo muchas veces, en la primera reunión de grupo parlamentario, le decía a los compañeros que tenemos que ser muy responsables, porque nosotros, por ejemplo, podemos tirar la bolsa con una declaración irresponsable o inmadura, ¿no? Entonces, no solamente el estar en el Congreso Federal, sino además ser parte del grupo mayoritario, es una doble, triple responsabilidad y así hay que asumir el cargo. Claro, muchas veces cuando se dice, bueno, es que es mucho más cómodo estar en la oposición porque sí, claro, tienes más libertad para criticar a las políticas o al gobierno o a los gobernantes. Pero cuando eres parte de la mayoría y formas parte del partido político de la coalición gobernante, pues asumes una doble responsabilidad porque no dejas de estar en el legislativo y tienes que ejercer tus funciones también de control, de seguimiento, señalar lo que no está funcionando y al mismo tiempo defender las políticas gubernamentales del partido en el que formas parte, ¿no? Sí, y también tiene que ver con una cuestión personal. Pues la gente votó por nosotros y votó por un proyecto, no votó por las personas. O sea, yo sí tengo claro que la gente no votó por Carlos Castillo, no votó por cada legislador, votó por un proyecto, por lo que nosotros representamos. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Primero, la gente dice es que los políticos no cumplen lo que dicen. O sea, vienen en campaña y dicen una cosa y muy lindo, pero después no lo cumplen. Entonces lo que la gente votó por nosotros, ¿para qué? Para cumplir la palabra empeñada en la campaña. Entonces esa es una primera responsabilidad. Y dos, pues nosotros nos manejamos con el discurso de la austeridad, de que no vamos al cargo para estar con los privilegios, o esa clásica clase política sí, que el viejo régimen en la escuela, ¿no? Del diputado sí, fanfarrón, ¿no? Entonces, también se trata de comportarte rectamente en tu vida privada. Lo que te decía hace un momento, o sea, cada vez el ser público es más público. Y el ser más público te lleva a ser consecuente en lo privado. Imagínate que votan por mí o votaron por nuestro proyecto y mañana sale una foto, un video de yo en un table dance o manejando borracho mi carro, o sea, la gente va a decir, pues yo no voté por eso, ¿no? Yo tratando mal a un mesero, un ballet parking, y así. Yo soy don diputado, ¿no? Exacto. No sabes con quién estás hablando. No sabes con quién sabes quién soy yo, ¿no? Exacto. O sea, uno sí debe de comportarse correcto a la altura de la responsabilidad que estamos asumiendo en este momento, ¿no? Claro. Y en la vida privada también. Exacto, porque hay un politólogo que ha estudiado mucho las relaciones entre los representantes y representados y ha dicho muchas veces que a veces cuando se critica a los legisladores no es tanto porque hayan votado a favor o en contra en algún asunto controversial, sino porque pareciera como que viven en un mundo aparte, que no entienden los problemas de la gente, que están alejados del contacto. Pero yo sé que tú eres un diputado pues que sí se ensucia los zapatos, que está ahí en el trabajo territorial. ¿Cómo le haces, digamos? ¿Cómo le hace un diputado para escuchar las demandas de la gente? Porque pues cuando dices, no, pues yo escucho al pueblo, pero pues ese es un concepto muy abstracto, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo te acercas? ¿Cómo no pierdes ese contacto con la ciudadanía? Pues es manteniéndote en la calle, o sea, decimos que somos legisladores de territorio, no de escritorio. Okay. Y es andar en la calle informando a la gente. Okay. Por ejemplo, pues actualmente llevamos 3-4 meses de legislatura y yo ya llevo varias asambleas informativas en Coyoacán, en mi territorio, donde vamos a la gente informando las reformas constitucionales que vamos aprobando cada mes. Entonces ahí la gente se acerca porque además pues a la gente el que tú modifiques la ley eso no le da de comer para ella en lo inmediato, ¿no? Claro. Entonces la gente quiere que tú le resuelvas cosas inmediatas, incluso temas que no te corresponden, la poda, la luminaria, la seguridad. Claro.
¿no? Y Sí, pero a ellos no les importa. Tú eres alguien que les puede ayudar a resolver el problema, ¿no? Tú eres autoridad y tú me lo resuelves. Exacto, sí. Y más cuando, pues muchas veces no hay autoridad que se acerque, entonces la que se acerca, pues te piden hasta lo que no te corresponde. Y Claro. tampoco se trata de decir, pues eso no me toca siguiente ventanilla, ¿no? No, porque si no ya no te van a buscar, aunque sean cosas que te toquen, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, también tratamos de tener tengo mi casa de atención ciudadana y tratamos de tener ese contacto con la gente en los temas que a la gente le ocupan también. Yo no puedo resolver la poda, la luminaria y la seguridad, pero sí como legislador puedo acercarme a la autoridad que lo puede resolver. Y tenemos esos vínculos de gestión también. Y entonces, por ejemplo, se convocan a una asamblea, pero en esa asamblea tú informas, digamos, lo que han legislado, lo que han hecho, lo que crees que puede ser de interés para ellos en lo que ha sido la actividad legislativa. Y supongamos que ahí mismo te plantean algún tema que no necesariamente está en la agenda del partido o en la agenda prioritaria, digamos, del partido. ¿Qué haces frente a eso? Bueno, tengo a mis compañeras y compañeros del equipo, Ajá. a los cuales si alguien nos llega a preguntar algo que no es parte de la agenda, es un tema de gestión ya muy particular, pues ahí nos acercamos, alguien de mi equipo le toma los datos, vemos la complejidad del caso y le damos atención, le damos seguimiento. O sea, muchas veces el tema de la seguridad es un tema muy recurrente, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que de repente nos dice, bueno, sí está bien tu reforma y sí está bien que aprobaron la ley para darle pensión a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, qué bonito. Pero ayer asaltaron a mi hija aquí, ¿no? En la esquina. La calle para donde mi hija va a la escuela no hay luminaria. Está oscura, ¿no? Ajá. Entonces le damos seguimiento, hablamos con los jefes de sector para hacer una reunión de seguridad, en fin, ¿no? O sea, no puedes decirle a la gente que no. ¿Y hay diálogo, por ejemplo, con autoridades, aunque sean de otros partidos? Sí, por ejemplo, con la alcaldía o con el gobierno de la ciudad. Bueno, en este caso el gobierno de la ciudad sí es del partido. Pero, por ejemplo, ¿suele haber esa comunicación? ¿O qué tan dividido es real cuando un partido gobierna y otro busca para hacer alguna gestión? Pues no hay un diálogo de, oye, ¿qué onda, carnal? Échame la Sí. mano, ¿no? Ahí te va una gestión, ¿no? Sí. O sea, no hay ese tipo de diálogo de amistad. Ajá. Pero pues al final somos autoridades y nos eligieron para resolver los problemas. Entonces, el tema de la comunicación institucional, Claro. a través de algún oficio, eso, y después de exigir que la autoridad responda. Claro, porque O sea, también desde el Congreso puedes supervisar que las autoridades pues cumplan con su deber, ¿no? Claro, y de eso se trata. Ahora, platícanos sobre la comisión que presides y los proyectos que tienen. La comisión que presides es la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. ¿Cuáles son los asuntos que se ven en estas? Porque tiene un nombre muy técnico, difícil y difícil, yo creo que también de explicarle a la gente, decir, a ver, ¿qué es el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial y qué es lo que hace particularmente esta comisión? Pues mira, es una comisión muy enorme, de altas responsabilidades, porque no solamente tienes que atender a todos los sectores sociales. O sea, por una parte, desde el ordenamiento territorial, se trata de poder gestionar o de poder acercarte con el registro agrario para todos esos asentamientos o lugares donde hay comunidades irregulares, para poderles generar esta certeza jurídica de su propiedad. Y cómo desde el legislativo generas la certeza jurídica de la persona, de su vivienda, es muy importante. Sí. Entonces, poder generar desde esta comisión el marco legal para que la gente lo tenga es una responsabilidad enorme. Pero por otra parte también es la responsabilidad de tener una planeación a futuro, cosa que no ha habido en muchas ciudades. Entonces también se trata de limitar al gran empresario inmobiliario para tener un ordenamiento territorial, tener un ordenamiento territorial del desarrollo urbano, de las construcciones, y no haya esta gentrificación que luego hay en ciertas ciudades, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo, Mérida.
Mérida es una ciudad muy, muy bonita, muy tradicional, pero que ¿qué te gusta? 15 años para acá ha tenido un boom inmobiliario tremendo en el norte de la ciudad, sí, que no ha tenido este control y este ordenamiento. Entonces, desde el legislativo también podemos generar esos controles. Aunque, ojo, no se trata de limitar la actividad de la construcción, porque un acierto que tuvo el presidente López Obrador después de la pandemia es de fomentar el desarrollo de construcción del país. Y la construcción de inmobiliaria o de infraestructura es fundamental para la economía nacional. O sea, es generadora de empleos y es generadora de economía en las localidades. Entonces no puedes plantearte el no construyamos nada, porque generas un impasse económico para el país. Pero tampoco puedes plantearte el construyan desordenadamente, porque te genera estos problemas de rebasar las capacidades de servicios públicos, de rebasar las capacidades ambientales de las localidades. Claro. Entonces, desde el legislativo sí tenemos estas responsabilidades de esta comisión de generar eso. Por una parte es muy interesante, porque por una parte es seguir fomentando y potenciando el desarrollo inmobiliario, de construcción de infraestructura para que continúe caminando la economía, pero por otro lado poner controles para generar un orden en términos territoriales y respetar mucho la parte medioambiental. Sí, por supuesto, porque si no, exacto, si no desequilibras y generas efectos perversos. Y supongo entonces que tienen que hacer mucha sinergia con la comisión también de vivienda, ¿no? Es decir, entiendo, hay otra comisión que es específicamente de vivienda. Supongo que también tienen que armonizar, digamos, los trabajos para que vayan de la mano. No puede haber contradicciones, ¿no? Sí, hay una comisión de vivienda en la cual, o sea, hay comisiones que son transversales. Uh-huh. O sea, nosotros, desarrollo urbano, vivienda, infraestructura, economía, tenemos temas en los que nos juntamos y ahí se genera esta transversalidad de comisiones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora en este presupuesto para el 2025 se está planteando un aumento muy considerable para la SEDATU, para el desarrollo urbano y territorial. Y es alrededor del 165% más de presupuesto, o sea, es mucho. Pero porque ahí va parte de este programa que la doctora Claudia Sheinbaum presentó, la presidenta, de este programa de construcción de vivienda que es muy ambicioso para su sexenio, ¿no? Para lograr garantizar el derecho a la vivienda. Sí. Entonces sí estamos muy de la mano en intercomisiones, ¿no? A ver, y si dentro de 3 años, dijéramos, vamos a evaluar el trabajo que se hizo, ya sea de Carlos Castillo o de la comisión, ¿qué cuentas te gustaría entregar? Es decir, ¿con qué te sentirías satisfecho del trabajo legislativo después de 3 años? Pues que la gente... Yo no busco un reconocimiento, o sea, no busco que me den las gracias por algo que es mi responsabilidad, pero que la gente te diga o reconozca, cumplió la palabra empeñada. Claro. Te puedo decir que ya fui legislador en una ocasión y fui legislador en el territorio donde vivo, donde va a la escuela mi hijo, donde vive mi mamá, o sea, donde está mi familia. Y te puedo decir que yo puedo caminar libremente por las calles del distrito y no hay alguien que me grite corrupto, o nos mentiste, nos engañaste, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es como la evaluación. He de decirte que en la elección del 21 no gané la elección para alcalde, pero en todas las secciones que eran parte de mi distrito, todas las gané. Okay. Entonces para mí fue como un referéndum de, bueno, claro, reconocen que hice bien las cosas. Exacto, ¿no? Exacto. Los que sí te conocían, los que sí me conocían, su apoyo. Así es. Ajá. Entonces, pues buscaría que en el 2027, cerrando esta legislatura,
pues, bueno, no, más bien no buscaré, sino sé que eso va a suceder. Que por donde yo camine no va a haber alguien que me reclame y que me diga, votamos por ti para que hicieras una cosa y traicionaste, hiciste otra. Claro. Que eso es pan de cada día con los diputados federales, por cierto. Con nosotros no va a pasar, conmigo no va a pasar. A ver, ya estamos por irnos, se nos ha ido volando el tiempo en esta emisión de Apuntes Parlamentarios, pero antes de que nos vayamos, quería preguntarte, a ver, ¿tú qué le recomendarías a alguien, a un joven como ese joven basquetbolista del CCH que quiera acercarse a pues alguna autoridad, a un diputado y que quiera empezar a hacer trabajo comunitario, trabajo social y acercarse, ¿por qué no?, a la vida política? ¿Tú qué le recomendarías? Que lo hagan. O sea, entre más participación haya de la gente es mejor. Hay que apostarle a los jóvenes, a este relevo generacional que es muy importante en el país. Ya con las redes sociales, con estos medios de comunicación diversos a los cuales tenemos acceso, hay muchas posibilidades de participación de las y los jóvenes. Entonces, lo que hay que buscar es empoderarnos los jóvenes. Pero empoderarnos no es de llegar y, bueno, yo quiero ser diputado. Ahora yo mando. Yo quiero ser diputado donde firmo, ¿no? Sino se trata de generar procesos organizativos, comunitarios, que te lleven a generar transformaciones sociales, ¿no? O sea, lo importante es que sigamos construyendo esta generación de conciencia, que cada vez siga creciendo más el debate de lo público. Podrás estar en contra o a favor de las reformas, pero en todos lados está el debate de las mismas. O sea, vas al restaurante, en la familia, en el cumpleaños del sobrino, en el bautizo, en la boda, y alguien debate a favor o en contra, ¿no? Pero esa es la democracia. La democracia es cuando todos nos involucramos. Eso es mejor a llegar a una comida familiar y decir, oigan, ya saben que la Cámara de Diputados aprobó la elección de jueces, magistrados, ministros. Ay, ¿qué es eso? No, a mí no me importa, pues que elijan a quien quiera. Claro. O sea, es mejor que digas, no, yo estoy en contra porque el poder y no sé qué, o yo estoy a favor porque la democracia, ¿no? Entonces, esos debates son muy importantes y entre que los jóvenes se involucren más en esos debates, es mejor. Claro. Entre más información tengamos también sobre la vida legislativa, de hecho ese es uno de los propósitos de Apuntes Parlamentarios, que la gente se acerque más a la vida parlamentaria, que estigmaticemos menos el trabajo legislativo y que comprendamos mejor el funcionamiento de las cámaras del Congreso. Carlos Castillo Pérez, ¿dónde puede contactarte la gente que quiera acercarse a ti o plantearte alguno de estos temas que decíamos para que le eches un ojo a la problemática, ya sea no solo de Coyoacán, de cualquier otra demarcación, de cualquier otra alcaldía, pero que quiera acercarse contigo? Pues mira, tengo mis redes sociales, que es mi Facebook, mi página que es Carlos Castillo Pérez, así toda seguido, ¿sí? O mi Twitter, dame un minuto porque lo estoy buscando, no me sé. Claro, que es que, pero pueden buscar en Facebook Carlos Castillo Pérez, ahí van a encontrar su página de Facebook, que tiene también medios de contacto. Ajá. Mi Twitter, que es Castillo Pérez 1. Y por correo electrónico también. Tengo un correo que es carloscastillomorena@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues ahí tienen los medios de contacto con el diputado Carlos Castillo. Si no les contesta, lo acusan aquí con nosotros y lo buscamos para que les conteste. Pero sí contesta, ¿verdad? Sí contestamos. Parlamento abierto. Perfecto. Carlos Castillo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios aquí en el canal del Congreso. Esperamos vernos pronto y que nos estés
platicando, informándonos sobre las actividades de la comisión que presides. Pues muchas gracias por la invitación e invitar a la gente a que siga escuchando tu espacio radiofónico. Muchas felicidades porque es justo lo que estamos buscando, que estos espacios se alimenten con la participación de la gente. Pues les agradecemos también a ustedes por habernos escuchado. Aprovecho para agradecer al equipo de producción encabezados por Lulú Ruiz, en la operación Cassandra Guzmán, en la asistencia Karen Garduño. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.